Hola a todos, buenos días. ¿Qué tal estamos? Veo que, bueno, ya estáis todos logados por ahí, estupendamente. Soy Jesús Cristóbal, buenos días de SAN. Veo algunos conocidos por aquí conectados y muchos nuevos, encantados de saludaros. Y bueno, pues como veis, todos tenéis el micrófono apagado, así que os voy a pedir que si queréis hacer algún comentario o seguir, bueno, pues algún comentario, preguntas, etcétera, sobre la propia transmisión, pues no tenéis más que, bueno, pues simplemente escribirlo en el chat y yo lo iré visualizando todo el rato, ¿vale? Que quiero que me confirméis, por favor, que ya se ve la pantalla y que, bueno, pues estáis todos viendo mi navegador de Internet. Estupendamente. Muy bien. Pues sin más, vamos a comenzar el webinar. Vale, he querido hacerlo un poco, bueno, pues relacionado con lo que todos estamos viviendo. Ya sé, disculpad, que estamos todos un poco sobresaturados de información, pero me apetecía que viéramos un poco el proceso de, bueno, pues buscar los datos, descargárnoslos y trabajar con ellos en ClickSense. Bueno, también tengo por aquí una presentación de nuestra compañía que voy a aprovechar para hablar de mi libro, 3 diapositivas, ¿vale? Un poco SAN, somos una compañía especialistas en analítica de datos. Bueno, pues aportamos la información correcta en el lugar adecuado, en el momento preciso y en el medio disponible, cualquier medio, el que sea, el que dispongáis, ¿vale? Bueno, soluciones de arquitectura de información y analítica avanzada. Somos expertos en datos end-to-end, desde el principio hasta el final. Muy bien, hoy vamos a ver una herramienta que se llama Qlik. Aquí la tenéis en el cuadrante mágico de Gartner de enero de este año, de febrero, siempre suele salir en febrero, ¿vale? No sé por qué pone enero, porque salió en febrero, pero bueno, y veis que Qlik es una de las herramientas líderes junto con Tableau, Microsoft y otra que se llama ThoughtSpot, que todavía no la conozco, ¿no? Bueno, a mí me gusta más Qlik, pero bueno, entiendo que todas las herramientas son buenas. Intentaremos a lo largo de estos webinars que vamos a tener estos días que veamos las diferencias entre Qlik y el resto de herramientas, ¿vale? Fundamentalmente Qlik, ¿por qué? Porque tiene un motor asociativo que vemos aquí a la derecha. Ahora veremos esto en qué consiste y qué diferencias tiene sobre un modelo de BI tradicional. Muy bien, voy a cerrar esto y hoy vamos a trabajar en un modelo, no vamos a crear ningún modelo de datos y simplemente lo que vamos a hacer es descargarnos los datos del coronavirus, cargarlos en Qlik y trabajar con ellos. Muy bien. Vamos a empezar, bueno, seguro que habéis revisado algunos de los vídeos que os hemos enviado. Bueno, pues en estos vídeos que tenéis en nuestra web y en nuestro canal disponibles, iremos cargando más vídeos, sobre todo estos días, para que recibáis actualizaciones y podáis hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí en directo. Y hoy vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Vamos a ver que estamos dentro de Qlik. Los que dispongáis de Qlik tendréis una pantalla similar a esta en función de la versión que tenéis. Los que os habéis dado de alta en Qlik Cloud, bueno, pues ya sabéis, importante, tenéis vuestro dominio. Aquí arriba lo tenéis que poner en la dirección web, en la URL. En este caso, este es el mío. Y yo tengo aquí una aplicación ya de un máster en marketing con el que estoy trabajando, un máster de dirección de marketing, en el que estoy trabajando con ClickSense. Muy bien, entonces, sin más, lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva aplicación. Bueno, tenemos aquí un botoncito que pone crear. Vale, pero antes de crear, necesitaré una materia prima, ¿no? Si os fijáis, cuando yo vengo a crear la aplicación, veis que me da varias opciones. Crear la aplicación, cargar la aplicación o crear enlace. En este caso vamos a crear una aplicación nueva. Creamos una aplicación y ¿cómo la vamos a llamar? Bueno, pues la vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, webinar. Muy bien. Veis que yo tengo algún espacio más creado, pero, perdón, en esta cuenta solo tengo un espacio que es mi espacio personal. A lo largo de estos webinars también revisaremos, y lo tenéis en los vídeos, cómo gestionar y crear espacios nuevos, ¿vale? Fijaros que creamos nuestra aplicación y aquí la tenemos, Webinar 1. ¿Qué es lo que ocurre cuando, bueno, a muchos os habrá salido aquí en medio una caja con distintas opciones? La podéis cerrar en el botón de la derecha o, bueno, podéis mantenerla abierta por si queréis, bueno, pues trastear un poco más con esa aplicación. Muy bien, una vez que yo clico dentro de la propia aplicación,
veis que me está abriendo. Fijaos que lo que me va a pedir son datos, ¿vale? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué datos vamos a trabajar hoy? Pues fijaros que lo que he hecho ha sido venirme a, bueno, pues a dataeuropa.eu, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido descargarme, fijaros, los datos del coronavirus. Me he descargado este fichero en Excel, ¿vale? Que son los, bueno, pues todos los casos del coronavirus, ¿vale? Yo creo que este no es este que me he bajado aquí, sino que es este que debo tener en mi carpeta de descargas, ¿vale? Si os fijáis, he venido aquí, muestro la carpeta y aquí tenemos el fichero. Voy a cortarlo desde aquí y me lo voy a traer a mi otra carpeta porque me había traído un fichero incorrecto. Uy, aquí lo tengo abierto en Excel. Muy bien, estupendo. Voy a hacer desde aquí y ahora sí, está complicando un poco la vida. Vale, vamos a traérnoslo porque quiero tenerlo en esta carpeta. Y este lo voy a borrar porque es otro fichero de datos que no me ha gustado tanto, no estaba tan completo, ¿vale? Así que vamos a quedarnos con este. Aquí tenemos otro fichero con el que trabajaremos más cosas a lo largo de todos estos webinars. Bueno, si os fijáis, vamos a abrir el fichero que nos hemos descargado y vemos que, bueno, pues vamos a habilitar la edición. Y si nos fijamos, tenemos, vamos a abrir un poco los campos para verlos bien, vemos que tenemos una fecha de un registro, luego tenemos la fecha abierta en día, mes y año. Esto no lo vamos a necesitar en clic. El número de casos, la mortalidad, países y territorios y dos claves geográficas, ¿vale? Un código de territorio y una clave geográfica. Y el pop data que la verdad que lo he estado viendo y debe ser algún tipo de referencia, pero realmente no sé a qué obedece, así que no lo utilizaremos. Muy bien, pues sin más, lo que vamos a hacer va a ser venirnos a clic. Y desde clic, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser fijaros, añadir los datos. Vamos a clicar aquí, vamos a clicar aquí y vamos a ir a nuestra carpeta. Muy bien, clicamos sobre el fichero y lo abrimos. Muy bien, nos salta la herramienta de ETL de clic, ¿vale? Vamos a revisar un par de conceptos, aprovechando que estamos aquí, para los que seáis un poco más novatos en datos, ¿vale? Y vamos a hablar del concepto ETL. ¿Qué significa ETL? Extraer, transformar y cargar los datos. En este supuesto solo vamos a hacer una extracción, bueno, vamos a hacer alguna transformación muy básica y cargaremos los datos. En el webinar de mañana, que hablamos de modelos de datos, sí que haremos algunas transformaciones, ¿vale? Y trabajaremos un poquito más este tema de la ETL, ¿vale? En este caso vamos a hacer una ETL simple. Vamos a venir aquí y como decíamos que el día, el mes y el año no lo necesitamos porque con la fecha vamos a poder hacerlo, esto le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar fecha, ¿vale? En casos, bueno, está bien, lo podemos llamar casos, ¿vale? Vale, aquí, bueno, lo vamos a traducir, que van a ser fallecidos. Countries and territories. Hemos dicho que el pop data lo vamos a quitar. Fijaos que estamos eligiendo dentro de los campos qué campos necesitamos o no y estamos renombrando algunos campos, ¿vale? Sobre, acordaros, el fichero Excel que teníamos aquí. Este fichero, si lo analizamos un poco, vemos que tiene 7.905 líneas, ¿vale? Luego también, si revisamos el fichero, he estado yo viéndolo antes y visto, ¿veis? Hay algunos datos que están, pues, por ejemplo, las Malvinas, bueno, pues no tienen código, bueno, pues como veis, los datos no siempre están completos, ¿no? Anguilla, ¿vale? Que no sé realmente dónde está este sitio, pero bueno, estamos viendo que los datos, pues, en algunos sitios están fragmentados, pero bueno, realmente son fragmentaciones leves, ¿vale? Muy bien, pues estamos aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es añadir los datos. Muy bien, cuando trabajamos con visualización y con una herramienta como Click, trabajamos a dos niveles, ¿vale? Por un lado, trabajamos a nivel datos, ¿veis? Que lo tenemos aquí. Si volvemos a nuestros datos, veríamos que tenemos aquí nuestra burbuja de datos con los campos que hemos elegido. Si vamos a ver las tablas, veis que tenemos 6 campos y algunos georreferenciados. Si editamos si editamos esta tabla, pues podemos ver las fechas, los casos, los fallecidos, countries and territories. ¿Veis? Este campo me lo identifica como georreferenciado y el código también me lo identifica como georreferenciado. Muy bien.
Incluso, bueno, pues podríamos ver, pues fijaros, si venimos aquí, vemos que hay un total de, bueno, pues veríamos un poco los valores totales, que tenemos 7.904 valores, de los cuales, bueno, son distintos. Veríamos un poco la distribución de estos grupos, ¿vale? Muy bien, hoy ya os digo que no vamos a hacer cosas de transformación, pero sí que estamos viendo un poco, bueno, pues los valores que podemos encontrar. Muy bien. Si venimos a la parte de análisis, fijaros que descubrimos la herramienta de Qlik de generar conocimientos. Muy bien. Como ya hemos hecho, acordaros, dentro de nuestra, bueno, vamos a ver aquí, nuestra TL, hemos extraído y hemos hecho alguna transformación muy ligera, veríamos que en la parte de datos, para terminar con ello, necesitaríamos cargarlos. ¿Vale? Si nos volvemos a los datos, lo que vamos a hacer es cargarlos. ¿Vale? De esta forma ya los tendríamos incorporados a nuestra aplicación. Importante, si hiciéramos alguna transformación ulterior, posterior a esto que estamos haciendo, necesitaríamos volver a cargar. Vamos a venir al análisis y ahora sí. Fijaos que Qlik dispone de varias herramientas para descubrir cosas en nuestros datos, ¿no? Incluso le podemos decir que genere conocimientos. Y sobre estos datos que acabamos de cargar, pues el propio Qlik nos podría decir, por ejemplo, fijaros que tenemos una suma de casos de 777.000, ¿vale? He comprobado esto y realmente, pues ya sabéis, en el famoso gráfico de Job Hawkins, nos salen 860.000. Luego, estos datos que nos proporciona la Unión Europea, bueno, pues realmente no deben estar completos o no deben ser los mismos que utiliza Job Hawkins, ¿no? Lo he probado varios días y no son exactamente iguales, ¿vale? Si alguno conocéis alguna fuente de datos más interesante, yo he probado varias y ninguno consigo que me coincida exactamente con esta, ¿no? También he entrado en el Ministerio bueno, en España también el Ministerio publica unos datos, ya sabéis, y bueno, lo que pasa es que son datos circunscritos a España. Bueno, si os fijáis, empezamos a ver que hay 199 países y territorios infectados. Este es el número de casos total. Aquí estaríamos viendo, bueno, pues un ranking, ¿vale? De los países. Tenemos a la cabeza a Estados Unidos, e Italia y España ya han pasado a China, ¿no? De hecho, ahora podríamos ver que si, por ejemplo, fijaros, seleccionamos China, nos dice 82.000 casos. Si venimos aquí y seleccionamos China, sí que cuadra este número, ¿no? Luego, bueno, pues estamos viendo que no exactamente todos, por ejemplo, si seleccionamos Estados Unidos, nos da 164.000 y aquí si vemos Estados Unidos, vemos que tiene 189.000. Luego vemos que los datos no están realmente actualizados, ¿vale? Pero bueno, son datos que nos van a permitir cuadrarlo. ¿Veis que yo no he hecho nada? No he pintado nada, no he utilizado ningún tipo de gráfico y simplemente estamos en esta pantalla de descubrir conocimientos y estamos viendo, bueno, pues las distintas cosas que nos ofrece Qlik para descubrir cosas en nuestros datos. Muy bien. Vamos a, por ejemplo, este gráfico, que es la suma de los casos por países y territorios. Este gráfico me interesa, ¿vale? Lo voy a utilizar, lo voy a añadir a mi hoja, ¿vale? Esto que es el número de países también lo voy a añadir a mi hoja, ¿vale? El número de casos también lo voy a añadir a mi hoja y vemos que aquí tenemos una geovisualización, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos una evolución de casos y fallecidos a lo largo del tiempo, también me interesa, ¿vale? Y esta geovisualización, ¿vale? Podríamos desplegarlo y ver que si nos fijamos no nos está mostrando, bueno, no nos está mostrando Estados Unidos, ¿no? Realmente, si nos fijamos, vamos a editar para ver qué campo está utilizando, ¿vale? Está utilizando Countries and Territories, ¿vale? Y está haciendo la suma de los casos. Realmente, este campo no nos está dando lo que estamos buscando, así que vamos a probar con los códigos de territorio. Exacto, este sí que nos lo está mostrando ya y ya vemos algo parecido a lo que todos estamos viendo estos días, ¿no? Estamos viendo Estados Unidos, bueno, pues es el centro de la pandemia, estamos viendo China, estamos viendo España, Italia y, bueno, pues los países donde estamos viendo Irán también, los países donde realmente estamos, bueno, viendo casos de una forma seria, ¿no? Bueno, pues esto también lo vamos a añadir a nuestra hoja, ¿vale? Si nos fijamos, simplemente trabajando con estas visualizaciones que nos ha propuesto Qlik, podríamos preguntarle más cosas. Por ejemplo, podríamos preguntarle que nos diera información sobre fallecidos, ¿vale? Fijaros que automáticamente el propio sistema nos diría que la suma de fallecidos es esta, que la voy a incorporar también, ¿vale? Y nos estaría, por ejemplo, mostrando aquí, ¿veis?
también los fallecidos de esta forma, también un ranking de fallecidos, en este caso va Italia a la cabeza y nosotros vamos segundos en España, ¿vale? Y estaríamos viendo pues distintas estadísticas, una evolución de los fallecidos y aquí teníamos, acordaos, la suma de los fallecidos y la suma de los casos por fechas. ¿Vale? Interesante. Bueno, estamos viendo, sin realmente hacer nada, bueno, pues cómo Qlik nos permite bueno, pues explorar los datos de un set de datos que carguemos de una forma automática, ya habéis visto. Nos hemos descargado los datos de aquí y los hemos cargado en Qlik. Si realmente nos salimos de la pestaña de conocimientos, pues vemos que, fijaros, tenemos un análisis bastante completo, ¿no? Todas las fechas, tenemos el número de territorios, por ejemplo, si seleccionamos aquí Estados Unidos, nos dirá un territorio y nos diría sus casos, los fallecidos, etcétera, ¿no? Si seleccionamos, por ejemplo, el grupo de los países, ¿veis? Los 5 países que tienen mayor número de casos, pues veríamos exactamente igual sus evoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si seleccionamos España, veremos que un solo territorio, 7.340 y 85.000 casos. Si vamos al Johns Hopkins, vemos que realmente estos datos no son los mismos que maneja aquí y no son los mismos que estamos viendo en otros sitios, porque realmente los datos, pero veis que nuestro cuadro de mando, bueno, no es idéntico a esto que estamos viendo aquí, pero ya se empieza a parecer bastante y aún no hemos hecho nada. Simplemente lo que hemos hecho, bueno, pues es analizar los datos. Vamos a ver un poquito más de cómo funciona Qlik y qué posibilidades nos da. Muy bien. Vamos a ver las distintas opciones. Si vamos aquí arriba a la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos el menú de navegación. Una vez que lo desplegamos, tenemos una serie de pantallas a nuestra disposición, una serie de opciones a nuestra disposición. Las 5 opciones de arriba son comunes a todas las pantallas y las opciones de abajo son contextuales. Fijaos que nos permite descargar esta hoja como PDF y ya tendríamos pues, realmente un informe completo del análisis que hemos hecho sobre nuestros datos de bueno, pues en la Unión Europea sobre el coronavirus, ¿no? Podríamos duplicar esta hoja por si quisiéramos modificarlas, eliminarla, etcétera, ¿no? Pero incluso podríamos publicarla. Esto lo veremos en algún otro webinar y lo tenéis también en los vídeos que os hemos enviado de cómo trabajar esto de forma pública, cómo compartir documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Fijaos que podemos ir a la vista general de la aplicación, gestor de datos, editor de carga de datos, visor del modelo de datos y el centro de control. ¿Vale? ¿Qué es el centro de control? Pues ni más ni menos que la vista general de donde hemos empezado, ¿no? Veis que lo he abierto en otra pestaña porque lo que he escogido es dentro de este menú, he seleccionado aquí a la derecha. Si lo hubiera seleccionado a la izquierda, dentro de la misma pantalla me habría llevado a la derecha, me abre una nueva pestaña, ¿no? Si vamos al gestor de datos, iríamos a la pantalla de datos que teníamos aquí. El editor de carga de datos, esto está destinado a gente de desarrollo. Si tenéis curiosidad, pues no tenéis. Esto no lo he comentado al principio, pero es muy interesante. A todos los que ya estáis en contacto con nosotros, si queréis que hagamos algún webinar específico de algún tema, no tenéis más que proponérnoslo, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente vista general de la aplicación, gestor de datos y la parte de las pantallas. Muy bien, vale, perfecto. Veis que tenemos aquí donde estaríamos antes y aquí nuestra pantalla. Vamos a ir a la vista general de la aplicación, en este caso, y vamos a ver que nuestra aplicación tiene una sola hoja, ¿vale? Vemos que tenemos mis hojas y las hojas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy desarrollando una aplicación yo porque tengo estos permisos como usuario y podría compartirlo con el resto de personas que estuvieran en mi ecosistema, dentro de mi compañía, si tuviera esos permisos, ¿no? Podría tener incluso esta aplicación con unas hojas mías y otras hojas que serían públicas, ¿no? Esto es bastante habitual dentro de la forma de trabajar. Muy bien, volvemos otra vez a nuestra hoja. ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar cómo se trabaja dentro de Qlik, ¿no? En este caso vamos a revisar este entorno que tenemos aquí, que es esta barra que tenemos aquí gris, que es la barra de selecciones y los objetos analíticos. Primer elemento que es interesante. Qlik es responsive. ¿Qué quiere decir? Que si yo le modifico el tamaño, como veis, en función del dispositivo, bueno, me he desconectado porque lleva un rato sin hacer clic, vamos a actualizarle. ¿Vale? En función del dispositivo, veis que todo se autoajusta. Voy a volver a mi pantalla.
Vale. Veis que todo automáticamente cambia de tamaño y en función del dispositivo en el que estemos trabajando, bueno, pues podemos trabajar con el propio clic. Importante, es interesante. Todo esto que estamos haciendo aquí lo podéis hacer desde una tablet o hasta desde un móvil. Bueno, un poco más incómodo, la pantalla es un poco más pequeña, pero podréis hacerlo igual. Siguiente característica. Como ya hemos visto antes, todo lo que nosotros seleccionamos, por ejemplo, si seleccionamos un periodo de fechas, ¿vale? Por ejemplo, si clicamos, veis aquí en la leyenda, y seleccionamos un periodo, automáticamente todo se filtra. Veis que estoy haciendo este periodo móvil o incluso lo puedo alargar. ¿Vale? Por ejemplo, si nos fuéramos a las últimas fechas, pues veríamos, bueno, pues esto cómo estaría evolucionando. ¿Vale? Voy a borrar el filtro. Interesante. Veis que estoy en la parte de descubrimiento. Por ejemplo, si vengo a este gráfico de barras y selecciono un país, puedo seguir seleccionando países o puedo quitar países. ¿Vale? Veis que todo se mueve y todo reacciona. Bueno, en el momento que quiero mantener y dejar esta selección como fija, simplemente le doy al botón verde y, bueno, pues ya podría seguir trabajando. ¿Qué ha ocurrido? Si os fijáis, el filtro se me ha instalado en mi barra de filtros. Tenemos Countries and Territories y tenemos Spain. Si despliego el filtro, podemos ver pues que hemos seleccionado un país, pero podríamos haber seleccionado más, ¿no? Pues haber seleccionado Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, etc. ¿no? Aquí tenemos también distintas posibilidades, ¿no? Tenemos una caja para buscar. Si vamos a buscar Estados Unidos, bueno, pues fijaros que empezamos escribiendo United, ¿vale? Y veríamos que lo tenemos aquí. Fijaros que siempre nos mantiene en contexto, ¿no? Tenemos 6 de 199 países. Y si nos fijamos en esta mini barra que tenemos aquí debajo, nos está diciendo que de todas las posibilidades que tenemos, hemos seleccionado 6. De hecho, si desplegamos el menú, veríamos que el resto están en gris, que son todos estos que nos aparecen en esta mini barra. Perdón. Muy bien. Esta es nuestra barra de filtros. En esta barra de filtros podemos hacer múltiples cosas, ¿vale? Desde aquí podemos ir para atrás en la aplicación de filtros. Podemos ir para adelante o podemos borrar todos los filtros. Como siempre, podríamos volver para atrás o borrar. Y veis que siempre nos mantiene en contexto de lo que tenemos filtrado. Otra posibilidad directamente es buscar. ¿Vale? Si yo vengo a esta búsqueda inteligente, lo que tengo es un Google sobre mis datos, ¿no? Decíamos que estábamos buscando Estados Unidos. Fijaros que yo empiezo a escribir y me está diciendo todas las opciones. Me propone la opción, bueno, pues que él piensa que, fijaros, un autorrellenar, como en Google, me está diciendo, tú estás buscando United Kingdom. Yo digo, no realmente, estoy buscando United, pero fijaros que me está diciendo, mira, países y territorios, tienes aquí United. Ah, estupendo, ¿vale? Pero yo, aparte de esto, fijaros que estoy buscando algo, por ejemplo, si venimos a los datos, vemos, pues, por ejemplo, que podríamos encontrar pues, dentro de mis datos, todos los datos. Fijaros que hay datos de 2019, de diciembre. En Afganistán hubo algún caso, o por lo menos tenemos un registro. ¿Vale? Podríamos ver, por ejemplo, un registro de 104. ¿no? Imaginaos que yo me interesa encontrar ese registro porque no sabía muy bien dónde era. ¿Veis? No me está dando resultados para la búsqueda porque no coincide con United. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, yo me viniera aquí, pues, perdón. ¿Vale? Y dentro de mi Excel, pues puedo decir, oye, aquí, bueno, estamos con Vietnam, Venezuela, ¿vale? Y digo, en Estados Unidos, pues, por ejemplo, puedo encontrar, bueno, vamos a buscar algún registro interesante aquí dentro, pues no, es un registro de 110, ¿vale? Fijaros que si yo empezara a escribir 110, automáticamente clic me estaría encontrando dentro de esos valores, me estaría diciendo, mira, hubo un día en el que hubo 110 fallecidos en Estados Unidos. ¿Vale? Como veis, esto es así de potente. Simplemente clico aquí y me estaría diciendo, vale, pues la fecha en la que se produjo, el territorio, la suma de los fallecidos y ese día cuántos nuevos contagiados hubo. ¿Vale? Así es como funciona nuestra función búsqueda. ¿Vale? Muy bien, como veis he vuelto a borrar los filtros, pero dándole para atrás volvería a estos filtros que tendríamos aplicados. Muy bien, pues ya conocemos, bueno, pues algunas de las características a la hora de navegar por los datos. Hemos visto que podemos hacer los filtros, hemos visto que en este caso, en el rango de fechas, seleccionamos desde aquí, dentro del rango. Pero en los rangos también podemos seleccionar un rango vertical, ¿no? Podemos seleccionar, por ejemplo, días entre 25 y 50.000 casos.
una vez que clicáramos al verde, habríamos seleccionado estos días, ¿vale? Que tuvieran picos entre 25 y 50.000 casos, ¿vale? Como veis, vuelvo otra vez, he hecho la selección y vuelvo otra vez a borrar todos los filtros. Exactamente igual podemos hacer aquí, ¿no? Podemos clicar en la leyenda y podemos abrir nuestra barra hasta donde queramos, ¿vale? En este caso, bueno, pues hemos abierto la barra y ahora podríamos deseleccionar o volver a seleccionar a voluntad. Repetimos, en el momento que queremos dejar el filtro fijo, simplemente le damos al botón verde. Muy bien, vamos a borrar otra vez los filtros. Como hemos visto en el gráfico de barras y líneas, el gráfico combinado, en el gráfico de barras podemos hacer lo mismo. Podríamos seleccionar países que tengan a partir de 50.000 casos. Selecciono 52.000, ¿vale? Abrimos la barra hasta los... Vale, esto debe ser parte de los problemas que estamos sufriendo de desconexiones. Espero que no se me vaya del todo. Vale, decíamos que estaríamos seleccionando los países que tengan a partir de 50.000 casos. ¿Vale? Fijaos que estaríamos seleccionando países entre 50 y 100.000 casos. Aquí no entraría Estados Unidos porque tienen más de 100.000 casos. ¿Vale? Fijaos, otra forma de seleccionar. Borramos otra vez. Dentro de los mapas, esto es interesante. Bueno, no lo hemos visto, pero cualquier objeto podemos maximizar. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en un dispositivo que a lo mejor no nos permite verlo bien porque es de un tamaño reducido, pues simplemente lo que hacemos es maximizar el objeto. Si yo clico sobre este mapa, fijaros que me aparecen dos posibilidades, dos selectores posibles. Uno es el selector de lazo, ¿vale? El selector de contorno. Fijaos que si yo me quisiera centrar en Europa, he cogido también la U, se me ha ido un poco la mano con el selector, no he cogido solo Europa, he cogido Europa y parte de los alrededores, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más. Con un poquito más de detalle para que no vaya tanto. Y fijaros que ahora sí estaría seleccionando, pues no sé, una parte de Europa, ¿vale? He cogido la US también. Es difícil no seleccionarla, pero como veis, este es el selector de contorno, ¿vale? Voy a borrar el filtro y vamos a ver otra posibilidad que sería clicando de nuevo el selector de círculo. Que si yo, por ejemplo, quiero seleccionar, pues no sé, 2.000 kilómetros alrededor del centro de España, pues para ver hasta dónde ha llegado la pandemia, pues fijaros que estos son los países que estarían en torno a 2.000 kilómetros desde el centro de España, más o menos desde Madrid, ¿vale? Es otra posibilidad de seleccionar, ¿vale? Una vez que hemos trabajado, imaginaos, voy a volver para atrás en el filtro, perdonadme, queríamos seleccionar esto, simplemente minimizo el gráfico y volvemos a nuestra pantalla viendo que en estos países tenemos esta suma de casos, suman 47 territorios y este número de fallecidos. ¿Vale? Como veis, es absolutamente dinámico a la hora de trabajar. De hecho, incluso sobre este filtro que hemos aplicado, ¿veis? Sobre la propia leyenda también podemos hacer filtros y, pues, por ejemplo, coger los países con más infectados, ir abriendo el rango y veríamos que entre 76 y 105 en Europa solo están España e Italia. Si bajáramos el rango, pues veríamos que ya Italia se nos sale de rango y veríamos que si seguimos bajando, bueno, pues ya empezamos a tener países como Alemania o República Checa, ¿no? Y así iríamos viendo más hacia abajo cómo se van iluminando o no los países. O, por ejemplo, si empezamos con un rango pequeño, podríamos ir ampliando el rango hasta que entrara España e Italia, ¿vale? ¿Veis un poco cómo podemos trabajar a partir de los selectores? Realidad y clic, imaginación al poder, ¿no? Casi cualquier cosa nos permite trabajar sobre ello. Muy bien, de momento hemos trabajado las propuestas, voy a borrar todos los filtros de nuevo, y hemos trabajado todas las propuestas que Click nos ha dado desde su herramienta de conocimientos. Muy bien, es interesante la herramienta de conocimientos, pero lo que vamos a trabajar es la posibilidad de nosotros crear nuestras propias visualizaciones. Muy bien, pues sin más, vamos a venir aquí, veis, esta es la hoja que nos ha generado, mi nueva hoja. Si yo clico en la parte de arriba de la hoja, directamente voy a esa pantalla. Si clico en la parte de abajo, me permite, aquí clicando en, debería permitirme, no sé por qué no me está dejando. Debe ser temas de la conexión, disculpad, sí, efectivamente, por eso va tan lento. Voy a actualizar mi pantalla.
Disculpad, pero debemos estar todos igual con esto de las conexiones. Exacto, teníamos aquí un error. Vale. Efectivamente, el servidor está lleno de conexiones, ¿vale? Digamos que veníamos a la vista general de la app y si clicaba aquí en la i, lo que nos permite, dándole al botón, al lapicito para editar, pues nos permite cambiar. Por ejemplo, hoja, pues la podríamos llamar conocimientos. Muy bien, ya teníamos esta hoja, pero yo quiero crear una hoja y aquí es donde vamos a nosotros ya descubrir un poquito más del área de clic de edición, ¿vale? Vamos a crear esta hoja y vamos a llamar, pues por ejemplo, probando. Terminar. Muy bien, vamos a clicar sobre y vamos a ir a la hoja porque he clicado en la parte de arriba de la hoja, acordaros, ¿vale? Si vengo aquí a la vista general de la aplicación, ¿veis? La parte de abajo edito la hoja, en la parte de arriba navego a la hoja. Eso es lo que hemos hecho aquí y hemos navegado a esta hoja. Si os fijáis, la hoja está vacía. Aquí no podemos seleccionar nada. ¿Por qué? Porque estamos en el modo navegación. Si estuviéramos, y aprovechamos para empezar a trabajar este menú de aquí, hemos visto el menú navegación, hemos visto la parte de datos y análisis, y fijaos que pone aquí que estamos en la hoja probando webinars. Si despliego este menú, vemos que tenemos la hoja conocimientos. ¿Vale? Para moverme entre las hojas también puedo utilizar estas flechas pequeñitas. Si vengo aquí, pues ya veo que aquí tengo objetos donde puedo seleccionar cosas, ¿no? Como hemos hecho antes, ¿vale? Sin embargo, esta pantalla que tenemos, que hemos creado, está vacía. ¿Por qué? Porque yo quiero que en esta pantalla creemos los objetos nosotros. Muy bien. Así que sin más, vamos a editar. ¿Veis este botón de editar hoja? Muy bien, pues editamos aquí. Si alguno sois usuario corporativo, es posible que vuestra licencia vuestra licencia corporativa no os permita editar. Seréis usuarios solo de navegación o de análisis. No os permitirá construir informes. Los que os habéis descargado Qlik, os habéis dado de alta, perdón, en el Qlik Cloud, bueno, pues ya veis que podéis. Aprovecho un inciso. Una vez que estamos aquí en el centro de control, os voy a pedir una cosa a todos. Y es, bueno, eso es un favor que os vamos a pedir. Si clico, ¿veis? Sobre mi propio nombre y me vengo a administración, a configuración, clico en mi nombre y vengo a configuración. Aquí en configuración de cuenta me va a llevar a MyQlik y dentro de MyQlik, bueno, voy a pedir mi usuario otra vez para ir a MyQlik. Y aquí dentro de suscripciones tenéis un apartado que pone ID. Os vamos a pedir que en el ID incluyáis nuestro identificador. Ahora os lo escribimos en el chat, porque de esa forma, bueno, pues nosotros podemos dar soporte y apoyaros en todo lo que hagáis y vosotros nos apoyáis a nosotros como generadores de contenidos. Muy bien, estábamos en nuestra hoja de edición, probando webinar. Y fijaros que esto se nos ha quedado en naranja porque estamos en modo edición, modo navegación, modo edición. Veis cómo cambiamos aquí en este menú y vemos que nos aparece un mundo de posibilidades. Lo primero es que aquí dentro nos está diciendo crear. Arrastre y suelte objetos para empezar a hacer cosas. ¿Vale? En Qlik ya sabéis que prácticamente todo es drag and drop, soltar y trabajar con ello. Muy bien. Vemos a la derecha las propiedades de la hoja porque no tenemos ningún objeto, entonces nos está listando las propiedades de la hoja. Nos está diciendo que esto es probando webinar 1, no tenemos expresión de título ni descripción, ni imagen asociada a la hoja. Si clicara aquí y quisiera cargar alguna imagen, pues simplemente vendría aquí a cargar medios y podría elegir qué gráfico quiero seleccionar o utilizar. Por ejemplo, si viniera aquí, ¿vale? Pues fijaros que podría, pues no sé, por ejemplo, ir a mi escritorio y seleccionar algún gráfico que pueda tener en mi escritorio. Creo que los he limpiado todos. Pues probablemente aquí, sí que tenga algunos, pues no sé, imagino que quiero poner esta hoja mía, este gráfico mío, esta imagen mía, y quiero que la hoja sea un poco egocéntrica, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros que esta hoja, pues ahora tiene mi imagen. De hecho, si yo vengo aquí, veis que esta hoja soy yo, ¿vale? He cargado esta imagen mía. Bueno, es la imagen que tenía por ahí a mano. Muy bien, entonces podemos ver, perfecto. Veis que ya ha cargado mi compañero José el identificador, que si sois tan amables sería interesantísimo que dentro de suscripciones incluyerais este identificador, el 230-624. Muy bien. Lo tenéis en el chat.
Perfecto. Estábamos aquí y, bueno, pues veíamos un poco, fijaros que dentro de la hoja le podemos hacer algunas cosas, ¿no? Podemos cambiar el espacio de la cuadrícula, en vez de ancho, pues, por ejemplo, hacerlo estrecho. De esa manera nos permite que nuestro diseño sea un poco más preciso o incluso, por ejemplo, podemos ampliar la hoja, ¿vale? ¿Esto en qué consistiría? Bueno, pues si yo le doy aquí, que nos permite, fijaros, si clico aquí en ampliar la hoja, nos permite generar un scroll hacia abajo, ¿no? El clásico scroll diseñado para dispositivos móviles, ¿no? En vez de hacer múltiples hojas, pues podemos hacer una hoja muy larga hacia abajo, que si estamos trabajando desde algún dispositivo móvil, pues nos resulta más cómodo movernos hacia abajo que andar cambiando de pantalla. Bueno, pues es otra opción que nos permite el ampliado de la hoja. Lo voy a quitar porque en este caso yo estoy trabajando desde un laptop y me es más cómodo sin ampliar la hoja y hacer múltiples pantallas, que me resulta más cómodo. Siguientes elementos, ¿vale? Fijaros que el propio Qlik tiene una ayuda. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí a la izquierda, fijaos que tenemos campos, elementos maestros, gráficos y objetos personalizados. Bueno, campos. Bueno, pues tenemos los campos del Excel que hemos cargado, que nos hemos descargado, recordad, de la página de datos de la Unión Europea. Elementos maestros, ahora veremos en qué consisten. Gráficos, todos los gráficos genéricos que vienen en la caja de Qlik. Y dentro de objetos personalizados tenemos nuevos gráficos y una serie de elementos para navegar y generar ayudas sobre las aplicaciones. Incluso podemos incorporar algunas extensiones. Aquí no tenemos ninguna, pero en este caso podríamos incorporar algunas extensiones. En este caso, en el cloud, solo pueden ser extensiones certificadas por el propio Qlik. Muy bien, vamos a volver a los campos y vamos a ver otro motor que tiene Qlik que también nos ayuda. Recordáis que en conocimientos directamente él nos ha propuesto visualizaciones, cálculos de indicadores, etcétera. ¿Vale? Vamos a volver un segundo a nuestra presentación y vamos a ver que vamos a trabajar con indicadores y con dimensiones. Y esta pregunta no es baladí. Es muy interesante ver la diferencia que hay entre un indicador y una dimensión. Puede parecer que nosotros tenemos esos conceptos muy claros, pero luego a la hora de trabajar con ellos o tenemos práctica o no son realmente tan claros. Muy bien. Vamos a venir aquí y, por ejemplo, si cogemos un campo como casos, ¿vale? Recordamos al ver nuestro Excel que lo que teníamos eran los registros diarios de casos. ¿Qué ocurre si yo este campo directamente lo arrastro aquí? Pues, ¿qué ocurre? Que el propio Qlik, si nos funciona la conexión bien, esperemos que... La verdad es que debemos estar todos aquí conectados porque nunca tarda tanto. Vale, perdonad. Voy a probar, a intentarlo de nuevo. Estos son fallos de conexión, ¿vale? Bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a recargar otra vez mi pantalla, a ver si conseguimos así que esto no nos falle. Muy bien. Vamos a ver. Efectivamente, ya nos ha funcionado. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha hecho una suma de los casos. ¿Por qué? Porque Qlik tiene un motor. Si yo selecciono, fijaos que cuando selecciono un objeto, antes tenía seleccionado la hoja, nos salen las propiedades de la hoja. Si selecciono el objeto, me lo recuadra en naranja y a la derecha podemos ver las propiedades del objeto. No estamos viendo muchas propiedades porque tenemos activadas las sugerencias de gráfico. Que es, bueno, pues una ayuda, una inteligencia que nos proporciona Qlik y que nos ayuda a trabajar directamente sobre los campos. Imaginemos que este gráfico nos interesa. Perfecto, desactivo las sugerencias de gráficos y ya tengo, veis que ya me aparecen más propiedades. Si despliego el menú datos, me está diciendo que has hecho la suma del campo casos. Vamos a desplegar esto. Fijaos que, es interesante, pero yo no quiero que esto se llame sum casos, sino que, por ejemplo, que se llame contagios. Fijaros que acabo de cambiar el indicador. Muy bien, como ya el indicador tiene su propio contexto, no me hace falta añadir un título. Bueno, pues podría venir a aspecto, presentación y decirle que no quiero que me muestre el título. Bueno, en este caso, perdonad, no es el título, sino sería la leyenda, ¿vale? Que sería, vale, aquí, vale, ahora sí, perfecto. Muy bien, veis que, bueno, pues estaríamos viendo nuestro propio gráfico. ¿Cómo hacemos esto de forma manual sin utilizar la ayuda de Qlik? Muy bien, bueno, si os fijáis, este gráfico es un gráfico de KPI. Muy bien, pues simplemente podríamos venir a los gráficos, ¿veis? El gráfico de KPI, este que tiene una almohadilla y un 1, y arrastrar este gráfico de KPI. ¿Veis? El Qlik es todo arrastrar. Y ahora nos pediría que añadimos una medida. Podríamos crear la medida aquí directamente o lo que vamos a hacer va a ser tener nuestras propias medidas. ¿Dónde hacemos esto?
veis que hemos utilizado campos y gráficos. ¿Veis en este menú de la izquierda? Pues vamos a venir a elementos maestros, medidas, y vamos a crear una medida nueva, o vamos a crear dos, que haga referencia a los contactos, a los contagios y los fallecimientos. Bueno, pues vamos a crear una nueva medida y veis que nos pide una expresión, una formulita. Pues vamos a clicar aquí en el editor de expresiones, el formulador de clic. Muy bien. Vale, pues vamos a venir aquí. En este caso, os recuerdo, estamos trabajando con una sola tabla. En el webinar de mañana trabajaremos modelos de datos. Lo que haremos será unir distintas tablas que vengan de distintos orígenes para generar un modelo más complejo. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Hemos dicho que queríamos ver fallecimientos. Muy bien, tenemos el campo casos, que es el que nos interesa, y lo que queremos es sumarlo. ¿Veis campo casos? Lo sumamos. No vamos a meterle ninguna propiedad más porque con esto es suficiente. E insertamos. ¿Veis que aquí arriba a la izquierda me dice suma de casos? Aceptar. Perfecto. Está correcto. Muy bien. Aplicamos y lo que vamos a hacer, vamos a ponerle el nombre aquí, hemos dicho de contagios. Incluso podemos llamarlo el número de contagios. Últimamente yo lo que veo es que se utiliza mucho la almohadilla para este tipo de... Bueno, en este caso no sería correcto, perdona. Sería suma de contagios. Perfecto. Y creamos. Vale, o sea, tenemos suma de contagios. Fijaros que esta métrica, si yo la arrastro aquí, automáticamente tengo lo mismo de arriba. En este caso, vamos a eliminar el de arriba porque ya tenemos nuestro gráfico que nos hemos hecho nosotros. ¿Qué ventaja tiene crear una métrica dentro de los elementos maestros? Pues que esta métrica la podemos reutilizar en todos los gráficos que queramos. Muy bien. Vamos a crear otra métrica y vamos a seguir practicando un poco. Recordad que este webinar queda grabado. Entonces podéis practicar con distintos objetos, distintos gráficos. Hoy no nos dará tiempo probablemente a ver un par de gráficos más. Y bueno, pues yo os animo a que sigáis practicando con otros tipos de gráficos y que, bueno, si queréis, si queréis profundizar en ello, pues ya os digo, simplemente lo que tenéis que hacer es pedirnos a nosotros, bueno, pues otro tipo de webinars, que profundicemos en los elementos que queráis, pero bueno, nosotros tenemos por ahí un tracking para estos días de confinamiento bastante interesante para que lleguéis a tener, bueno, pues cierto nivelillo con clic. Muy bien, pues ¿cómo lo vamos a llamar esto? Lo vamos a llamar, hemos dicho, fallecimientos. La verdad es que la peor estadística que podríamos tener. Vamos a ir a la expresión y vamos a elegir, en este caso, el campo fallecidos y veis que la función de agregación es la suma. Estamos haciendo sintaxis simples. Ya haremos sintaxis más complejas. Suma de fallecidos. Veis que el validador de clic me dice que la fórmula es correcta. Imaginaos que yo metiera aquí un carácter, pues me diría que tengo un error en la expresión, porque fijaros, la B es garbage, basura. Vale. La B y ya mi validador me dice que esta fórmula es correcta. Aplicamos y creamos. Fijaos que tenemos dos indicadores, dos medidas. Suma de contagios y fallecimientos. Bueno, pues simplemente, si yo quiero utilizar fallecimientos, recordad, si lo arrastro aquí, ¿qué me hace mi asistente? Me genera el indicador. ¿Vale? Bueno, y podría tener mis dos indicadores, suma de contagios y fallecimientos. Otra posibilidad que tengo es incluir dos indicadores dentro del objeto KPI. ¿Cómo? Pues simplemente arrastramos fallecimientos aquí dentro y en lugar de reemplazar, le decimos que lo queremos añadir. Fijaos que ahora nuestro gráfico, nuestro objeto tiene los dos indicadores. Vamos a borrar el de abajo porque ya lo tenemos arriba. ¿Vale? Interesante. Bueno, ya os digo que una vez que recuadramos en naranja el gráfico, a la derecha tenemos todas las propiedades disponibles. Yo os animo a que trasteéis con ello. ¿Vale? Pero, bueno, pues una posibilidad que tenemos es, oye, pues resulta que le queremos dar más peso al indicador secundario. Pues simplemente clicamos sobre él y lo colocamos encima del otro. Veis que ahora el indicador principal es fallecimientos y el indicador secundario es suma de contagios. ¿Vale? Muy bien. Como veis, en aspecto podemos jugar con múltiples cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, podríamos jugar con el modo en el que lo queremos ver, izquierda, derecha, incluso el tamaño de la fuente lo podríamos hacer más grande, ¿vale? Para que fuera más importante. Podríamos enlazarlo a una hoja si tuviéramos más hojas. Incluso podríamos jugar con el color de los indicadores, ¿vale? El tema del color es algo que hoy no vamos a trabajar, pero trabajaremos más adelante. Probablemente hagamos un vídeo o por lo menos una píldora
de cómo trabajar con el color en los gráficos. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro primer gráfico, que son los fallecimientos. Voy a hacer un poco más chiquitito y vamos a hacer otros dos gráficos, uno muy útil, ¿vale? Vamos a irnos a gráficos, que es el panel de filtrado. Bueno, pues para incorporar filtros a nuestra aplicación, ¿vale? Vamos a venir aquí. Si nos fijamos, vamos a colocar este panel de filtrado, por ejemplo. ¿Cómo incorporamos filtros a nuestro panel? Veis que nos está pidiendo dimensiones, ¿vale? Fijaros que aquí lo que hemos cargado en el gráfico de arriba son métricas. Aquí abajo nos está pidiendo dimensiones. ¿Dimensiones para qué? Para filtrar, ¿vale? Pues vamos a añadir dimensiones. Por ejemplo, si clico en añadir dimensión, fijaros que bueno, vamos a añadir países. Pues aquí tenemos todos estos países. ¿Cómo añadimos más dimensiones? Nos ha desaparecido el botón aquí de añadir dimensión. Bueno, podríamos añadirlo aquí a la derecha, por ejemplo, añadir dimensión, y podríamos añadir fecha. Fijaros, ¿por qué quité el mes, el día y el año? Porque el propio clic, a partir del campo fecha, me genera todas estas opciones de fecha. Vale, en este caso, por ejemplo, pues vamos a incorporar el campo date. ¿Vale? ¿Veis que tenemos? De hecho, es un poco feo. ¿Veis que me queda así? Vale, pues incluso le podría cambiar el tipo. Podría llamar país, en mayúscula todo, países. ¿Vale? Voy a volver a colapsar este menú. Abro este otro menú y esto lo voy a llamar fecha. Vale. ¿Veis que tenemos países y fecha? Podríamos, bueno, pues incorporar alguna dimensión más. Por ejemplo, no sé si tenemos algún filtro más que aquí sea interesante. Realmente no. Realmente en los datos que hemos cargado, recordad que tenemos, bueno, pues interesantes como campos. Podemos tener países y fecha. El resto, bueno, pues son, como vemos, campos que no nos aportan mucho valor. Bueno, estos filtros, como solo tenemos dos, los podemos dejar vistos, ¿vale? O los podemos, ¿veis? Jugando con las esquinas, los podemos colapsar y dejarlos de esta forma. Y ya tendríamos, bueno, pues nuestro indicador y un par de filtros. Y aquí bastante espacio para hacer más cosas, ¿vale? ¿Qué más cosas vamos a hacer? Pues hoy vamos a hacer dos tipos de gráficos, ¿no? Vamos a hacer un gráfico combinado y un mapa. Vale, hemos visto antes en nuestra otra hoja cómo el propio clic nos había generado, fijaros, este gráfico que era la suma de los casos y la suma de los fallecidos a lo largo de las fechas. Este es el gráfico que vamos nosotros a hacer a mano. ¿Vale? Porque fijaros que ya hemos hecho estas dos métricas, suma casos y suma fallecidos. ¿Vale? Que son las dos métricas. Voy a volver otra vez a la hoja con las flechitas que tenemos en elementos maestros. Fallecimientos y suma de contagios. ¿Vale? Entonces nos faltaría elegir el gráfico que queremos. ¿Qué tipo de gráfico queremos? Hemos dicho, veis que tenemos aquí múltiples gráficos, un gráfico combinado. Bueno, pues simplemente arrastramos el gráfico aquí. ¿Qué es un gráfico combinado? Como veis, nos permite mezclar barras con líneas o incluso, bueno, pues algunos otros elementos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Vale? En este caso, fijaros, dimensión y medida. ¿Y qué es dimensión y qué es medida? Bueno, recordad que si venimos a elementos maestros, hemos creado dos medidas, fallecimientos y suma de contagios. Vamos a empezar con los contagios. Simplemente fijaros, si lo arrastro aquí, me está dejando añadir suma de contagios. Y fijaros que me empieza a preguntar, ¿qué lo quieres? ¿Como barra o como línea? Yo quiero barra. ¿Vale? Y perfecto, ahora me pide la dimensión. ¿Vale? ¿Cuál sería nuestra dimensión? Recordad que si queremos copiar el gráfico que hemos hecho antes, necesitaríamos incorporar la dimensión día, que es por lo que vamos a ver la suma de contagios. Por eso es una dimensión. Muy bien, pues clicamos en dimensión y elegimos la dimensión fecha. Fijaros, suma de contagios por fecha. Vale, ¿qué ocurre aquí? Y estamos viendo que es distinto a el gráfico que vimos la otra vez. Nos lo ha ordenado, no nos lo ha ordenado por fechas, sino nos ha ordenado por las fechas en las que más contagios hay. Bueno, realmente, como estamos viendo suma, lo que estamos viendo es que, bueno, podríamos ampliar o disminuir nuestro gráfico, ¿vale? Lo que estamos viendo es que, bueno, pues sigue un orden, no, de hecho, no está siguiendo un orden natural, bueno, entonces, ¿cómo podemos ordenar esto? Fijaos que venimos a ordenar y vemos que está ordenado por suma de contagios. Si lo queremos ordenar por fecha, simplemente colocamos fecha encima y ya veríamos que este campo está ordenado por fecha. ¿Vale? Incluso, pues veríamos, no lo vemos en el mini gráfico,
si yo lo hubiera hecho, sí que vemos que, veis cómo está evolucionando esto. ¿Vale? No es el mismo gráfico que estamos viendo aquí, que vemos que nos permite porque, bueno, pues nuestro gráfico todavía no está completo. Vamos a ver cómo construimos exactamente el mismo gráfico. Muy bien, veníamos aquí y vemos aquí en datos que tenemos la fecha en la barra y tenemos luego la suma de contagios. Muy bien, vamos a incorporar, ¿vale? Fijaros en la altura de la barra, vamos a incorporar otra medida, que en este caso es el número de fallecimientos. Vamos a venir aquí, lo vamos a arrastrar y le vamos a decir que nos añada el número de fallecimientos como línea. Ahora parece que ya se parece más al gráfico, ¿no? ¿Veis? Suma de contagios y fallecimientos. Como veis, el gráfico nos genera un doble eje. Un eje a la izquierda para la suma de contagios y un eje a la derecha para los fallecimientos. Fijaos que podríamos haber elegido, dentro de fallecimientos, bueno, pues haberlo visto, ¿veis? Como una segunda barra. En este caso, una segunda barra no funcionaría bien, porque, como veis, prácticamente no se vería nada. ¿No? Es más interesante en la línea, ¿no? O podríamos haber elegido algún tipo de marcador, ¿vale? Por ejemplo, los puntitos estos. Pero el gráfico también quedaría un poco raro, ¿vale? Veis que en este caso tiene mucho más sentido y tiene sentido en un eje secundario. ¿Vale? Recordad que aquí tenemos fecha date, pues podríamos decir más que fecha date, podríamos cambiar el nombre y llamarlo días. ¿Vale? Hay un indicador aquí que no tenemos y que a mí me resulta interesante, que es contar el número de días. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuántos días llevamos desde que bueno, pues esta pandemia la tenemos aquí. ¿Vale? ¿Cómo creamos esta nueva métrica? Pues fijaros que tenemos elementos maestros, medidas, podríamos darle a crear nuevo y muy interesante, ¿vale? Pues lo llamaríamos, en este caso sí que vamos a colocar nuestra almohadilla y le vamos a llamar días. ¿Por qué? La almohadilla nos da el contexto que es un contador, ¿vale? Tendríamos a nuestro editor de expresiones, buscaríamos el campo fecha y lo que haríamos en vez de una suma, lo que haríamos sería un contador, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos datos, si nos fijamos en el Excel, se repiten los días. ¿Por qué? Porque, si por ejemplo esto lo ordeno, ¿vale? Fijaos que fecha del 31 del 12 tenemos un montón de registros, del 1 del... porque hay un registro por cada país y cada día, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros no queremos que nos cuente todos los registros que hay. Lo que queremos es que nos cuente los días que son distintos, ¿vale? Que son valores únicos. Entonces seleccionamos la opción distinto. ¿Veis? Contador de fecha distinto. Insertamos y ya tenemos aquí nuestra expresión. Aplicamos y creamos. Y ya tenemos nuestro contador de días. Si yo arrastro contador de días aquí, fijaros que tendríamos 92 días. Voy a quitar sugerencias de gráficos y fijaros que ya tendríamos, bueno, pues nuestro cuadro de mando, bueno, podríamos hacerlo un poquito más atractivo, por ejemplo, incorporar algo, podríamos, bueno, pues intentar hacerlo un poco más de esta forma, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos poner aquí. Y aquí, en vez de llamarlo días, pues podemos llamarlo, bueno, en este caso lo hemos llamado días. Es interesante, pero podríamos llamarlo días. Días de contagio, por ejemplo. Vale. Y veis que ya tendríamos nuestro cuadro de mando, donde podríamos, pues no sé, pues por ejemplo, filtrar en todos los países. No sé si viene como Spain. Exacto. Podríamos filtrar Spain y veríamos exactamente qué es lo que ha ocurrido, las fechas, exactamente todo el tiempo donde, bueno, pues veríamos que nosotros empezamos a tener el problema en marzo, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, si seleccionáramos Spain y añadiéramos desde aquí, acordaos desde el filtro China, ¿vale? Pues si viéramos España y China, pues podríamos ver la comparativa entre ambos, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, ver un gráfico de líneas de España y China en el que nos compararan, pues, por ejemplo, como estos gráficos que tenemos aquí en el Financial Times, ¿vale? Veis que comparar unos países con otros, pues realmente podríamos hacerlo también, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo hoy para el webinar, pero podríamos haberlo hecho perfectamente, simplemente eligiendo otro tipo de gráfico, un gráfico de líneas y comparando, pues, por ejemplo, en este caso la variable que se compara aquí,
es el número de infecciones. Yo creo que nos va a dar tiempo a hacerlo, ¿vale? Perdón, voy a ir a mi página, ¿vale? Vamos a editar, ¿vale? Vamos a dejar los gráficos más pequeños, perdón, los filtros más pequeños, y vamos a dejar este gráfico también un poco más chiquitín, aquí. Vamos a ajustar aquí nuestros indicadores, ¿vale? Y vamos a crear este gráfico de líneas con esta comparativa. ¿Cómo? Venimos a gráficos, líneas, incorporamos al gráfico de líneas y fijaos que de nuevo nos pide una dimensión y una medida, ¿vale? La medida, sí, exactamente, hemos dicho la suma de contagios. Y la dimensión, ¿cuál queremos que sea la dimensión? Pues hemos dicho que países y territorios. Tenemos China y España. No nos interesa esta medida. Lo hemos hecho incorrecto. ¿Por qué? Porque queremos esa dimensión, pero queremos hacerlo de otra manera. ¿Cómo? Pues fijaros que vamos a añadir la dimensión día. Y entonces vemos suma de contagios a lo largo de los días. Vemos que tenemos un pico en febrero, que es el de China, y un pico aquí, que es el de España, ¿vale? Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde nuestros campos, añadir los países. Fijaros que añadimos países y territorios y ahora sí que tenemos dos líneas. Se está viendo así. Ah, perfecto. ¿Veis? Esta es la línea de Spain y esta es la línea de China. ¿Vale? La verdad es que nos ha puesto unos colores muy similares y por eso no lo estamos viendo demasiado bien. Podríamos jugar como elegir que los colores sean diferentes, pero realmente sí que tendríamos, ¿veis? Esta es la línea de España y esta es la línea de China, que cada una tiene su. Lo que pasa es que nos ha puesto unos verdes muy similares. Bueno, como os he dicho, eso de cambiar los colores es para otro webinar. Pero bueno, es interesante verlo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Os recuerdo, por favor, el tema del código. Ya sabéis, dentro de MyClick suscripciones, nuestro código que tenéis en el chat, ¿vale? Que es el 230-624. Y bueno, pues ya sabéis, mañana tenemos otro webinar sobre modelo de datos y os iremos avisando de distintas webinars y distintas formaciones. Espero que esto os haya servido y, por supuesto, estamos en contacto con vosotros. Yo, Jesús Cristóbal, que no sé si me he presentado al principio, soy miembro del equipo de SAN y, bueno, pues un fanático de Click, como podéis ver, aparte de profe. Y, bueno, a mí o a cualquiera de los compañeros de la compañía con los que ya estáis en contacto o si no tenéis ningún contacto, pues mis compañeros de marketing con los que sí que estáis en contacto, pues bueno, pues para proponernos nuevos webinars, dudas que tengáis, profundización de conocimientos, pues un placer. Voy a dejar de compartir mi pantalla y gracias por haber estado aquí todo este tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos en otros webinars a lo largo de estos días. Chao.